Buenas tardes, mi nombre es Iván Merlano y a continuación voy a explicar sobre inyección SQL. Bueno, el contenido de la siguiente presentación será la siguiente. ¿Qué es una inyección SQL? Ejemplos de inyección SQL. Cómo prevenir una inyección SQL. ¿Qué es SQL Mat? Cómo usar SQL Mat. Ejercicio práctico implementando inyección SQL. Bueno, ¿qué es una inyección SQL? Una inyección SQL es código SQL malicioso que permite que los hackers o una persona de tercero que esté aplicando esta vulnerabilidad tenga acceso a la base de datos de una página o de un software y pueda tener acceso a datos muy importantes como tarjetas de crédito, eh, tokens y muchos datos demás muy pero muy importantes, eh, usando un query, es decir, evadiendo el código SQL y no solamente añadiendo los valores normales, sino añadiendo conectores lógicos con condiciones para poder hacerlo de forma correcta. Bueno, SQL injection es una técnica pero muy usada por muchos hackers, es bastante peligrosa y bueno, eh, existen muchas formas para poder aplicarla por mediante de los formularios, eh, las peticiones de tipo GET en los formularios, ya que se muestra los datos en la URL, o por medio cuando subimos un archivo a una plataforma, también eso es muy peligroso. SQL Injection es muy malicioso, porque en pocas palabras lo que permite es suplantar identidad de alguien para poder tener acceso a un cierto lugar y poder obtener información muy valiosa. Eh, Como por ejemplo, en el año 2017, un hacker, una persona accedió a las bases de datos de Microsoft de Londres. Bueno, ¿y cómo él obtuvo eso o cómo él logró eso? Sencillo, aplicando SQL Injection. Él pudo acceder a información pero muy valiosa y, y bastante oculta de Microsoft. Eso, eso en pocas palabras formó un revuelo pues en el tema de la seguridad de los software, que es un tema muy importante, y así no tener este tipo de casos. Ejemplos de SQL Injection. Como mencioné anteriormente, existen varios métodos mediante los formularios, que es la forma más tradicional, mediante el método GET que se envía en petición cuando enviamos datos de tipo GET de un formulario, los datos viajan en medio de la URL. Entonces, eh, mediante los formularios es la forma más sencilla porque, en pocas palabras, allí podemos no solamente escribir el valor del campo que se espera, sino también escribir sentencias SQL. En pocas palabras, un query. Es decir, nosotros también podemos agregar conectores lógicos como OR y AND y en pocas palabras establecer una condición que se cumpla siempre. Que en pocas palabras va a retornar siempre verdadero y va a omitir la validación que se está haciendo eh, pues en el mismo query. Ejemplo, aquí vemos select a trick from teacher where teacher ID es igual a este número. Es decir, si esta condición no se cumple, pero esta siempre se va a cumplir porque obviamente 1 es igual a 1, automáticamente eh, se va a validar esa sentencia SQL y automáticamente de forma exitosa va a poder va a poder tener acceso el hacker de forma exitosa a la base de datos de cierto sitio software. Datos muy importantes como tarjetas de crédito, tokens, etcétera, etcétera.
cuentas, datos muy pero muy importantes. Bueno, ¿cómo prevenir una inyección SQL? Existen muchas formas para, en pocas palabras, no hacer que suceda eso, ¿sí? Sí, pero la pregunta es clara. ¿Cómo prevenir una inyección SQL? Bueno, pues en mi caso investigué sobre ORM. ¿Qué es ORM? ORM básicamente es un gran framework que ayuda a poder mapear las estructuras de bases de datos relacionales a estructuras eh, de entidades lógicas. Es bastante, pero súper clave esto, ya que los ORM ya traen por predeterminado esta opción para evitar una inyección SQL, como en el ejemplo de Java. En Java aquí vemos una clase student, vemos que arriba hay una anotación que es entity. Esa anotación entity estamos indicándole al framework que nosotros queremos mapear la tabla es, la tabla estudiante, es decir, el modelo relacional estudiante con la clase estudiante, que en pocas palabras sería entidad. Entonces, aquí tenemos una entidad. Esa entidad va a ser mapeada con la tabla que está en la base de datos. Y es bastante excelente esto. Su nombre es Object Relational Model, es decir, modelo relacional de objetos. Pero es bastante clave, ya que ayuda a que no sucedan estos tipos de ataques como el de inyección SQL. Sí, porque ya automáticamente ya trae los métodos ya por debajo. Es decir, uno mismo no tiene que lanzar la sentencia de SQL, sino que llamando un cierto método, ya, o sea, ya ellos mismos tienen ese método ya por debajo. Simplemente uno tiene que pasarle datos, en pocas palabras son parámetros, a esos métodos para que haga cierta lógica. Entonces es bastante interesante y clave usar los ORM. Son muy usados, más que todo en la parte cuando se está desarrollando en el backend con Java. Es bastante usado como framework, como Spring Boot. Spring Boot utiliza un repositorio que se llama JPA Repository. Y bueno, en, pues en ese repositorio JPA Repository hay varios métodos como save, find all, find by ID. Y todos esos métodos son súper claves porque nos permiten acceder a la base de datos de forma directa. Es decir, no debemos que abrir la conexión a la base de datos, lanzar la sentencia SQL, cerrarla, no. Ya con tan solo llamar a los métodos, ya estamos interactuando con la base de datos, pues a nivel de backend. Es muy sencillo. Bueno, continuemos. ¿Qué es SQLMAT? SQLMAT es una herramienta que fue desarrollada con Python, una herramienta muy poderosa, ya que permite detectar las vulnerabilidades que tiene un sitio web, un software, y de esa misma manera poder aplicarle SQL injection. Es bastante poderosa porque si nosotros agarramos una petición como URL de una página web, o si agarramos simplemente la dirección URL de una página web y aplicamos una serie de comandos en la terminal usando SQLMAT, nosotros podemos acceder a mucha información de esa página, saber qué vulnerabilidades tiene y poder aplicarlos, saber qué tablas contiene la base de datos, acceder
a dicha información. Es una herramienta pero muy poderosa. Para su mejor uso es usarla en el sistema operativo Linux. Eh, es bastante usada pues actualmente para poder identificar las vulnerabilidades de las páginas y así evitar una posible inyección SQL. ¿Cómo usar SQLMAT? Es muy sencillo, simplemente de primero instalamos SQLMAT. Como lo mencioné anteriormente, para su excelente uso es mejor usarlo con Linux, ya que Linux genera o sea, es más directo, más sencillo usarlo allí. Bueno, una vez que se haya instalado, simplemente se abre la terminal y se corre ya los comandos para poder iniciar la herramienta. Después de eso, vamos y copiamos el link de la URL de la página que queremos inspeccionar, por decirlo así, y lo pegamos allá en el terminal y con "-u" dimos enter y él va a empezar a hacer ese escaneo. Va a botar un registro de las vulnerabilidades que tiene ese sitio web y puedes saber en dónde aplicar SQL Injection. Es bastante sencillo de usar y lo más interesante es que nos genera detalles de cuáles son las vulnerabilidades y las condiciones pues a la base de datos y, y también podemos tener acceso a las tablas de la base de datos y a sus registros que contiene cada tabla. Es bastante súper clave usarlo y no pesa nada, es demasiado sencillo. Solo que se recomienda tener conocimientos en Linux y también se recomienda tener conocimiento un poquito en seguridad informática, ya que es una herramienta que se utiliza en seguridad informática pues en la parte de seguridad y es bastante clave esto, entonces es bastante interesante. Ok, vamos con un ejercicio práctico. Vamos a implementar una inyección SQL usando esta página de aquí que es Bricks. Bastante interesante porque automáticamente nos da varios logins donde nosotros podemos implementar, en pocas palabras, usar SQL Injection de forma sencilla y fácil. Bueno, entonces vamos a pues a la página. Una vez estando aquí en la página, nos vamos aquí al apartado de Bridge, en donde dice Login Page. Allí presionamos y eso nos va a enviar a un apartado donde dice Login Page. Va a contener mucho login. Aquí podemos escoger el que queramos. En mi caso voy a escoger el primero para practicar SQL Injection. Como ven, aquí dicen que no estoy logueado. Esto es una forma sencilla para implementar SQL Injection. Es decir, como lo mencioné anteriormente al principio, la forma más sencilla de implementar SQL Injection es por medio de los formularios. Porque aquí no solamente vamos pues a pasar datos, valores, sino también sentencia SQL. Entonces, comencemos. Para poder yo iniciar sesión aquí, yo tengo que digitar correctamente mi contraseña y mi usuario, ¿cierto? La contraseña y el usuario es admin. Entonces, si yo digito admin aquí y admin acá, me va a dejar loguear sin problema. Ven que me ha dejado. Pero ¿qué pasa si yo escribo incorrectamente o yo no sé cuáles son las credenciales? Supongamos que aquí pongo Iván y aquí pongo 1, 2, 3, 4. Submit. Ven que me sale incorrectamente. Es decir, contraseña o usuario incorrecto, erróneo. Y me genera aquí una sentencia SQL, es decir, un query. Vamos a copiarnos este query y nos lo vamos a llevar para MySQL Workbench.
Vamos a copiarlo aquí. Y bueno, pues aquí vemos que estamos haciendo un select asterisco from de la tabla usuario. Es decir, está validando si esta cuenta existe. Si la cuenta existe, eso va pues a devolver un true. Y por ende va a dejar hacer login. Pero si genera un false, no va a dejar hacer login, ya que son los datos incorrectos o no existen en la base de datos. ¿Cómo nosotros podemos evadir esto? En pocas palabras, ¿cómo podemos suplantar identidad aquí de forma sencilla? Bueno, aquí no solamente vamos a implementar solamente valores, sino también conectores lógicos que en pocas palabras contengan una condición que siempre sea verdadera. Como 1 es igual a 1, claro que sí. Es obvio porque 1 es igual a 1, claro que sí. Entonces vamos a implementar esto. Aquí escribimos OR, entre comillas, 1 es igual a 1. Y aquí también OR 1 es igual a 1. Si yo aplico esta sentencia SQL, voy a poder suplantar la identidad y voy a poder acceder sin ningún problema pues a la plataforma, sin escribir admin y admin, que son los valores que sí o sí se tienen que escribir. Es decir, estos valores no existen, pero yo voy a poder iniciar sesión con ellos. Vamos a implementarlo. A ver, nos vamos acá al login. Entonces vemos aquí formulario. ¿Qué pasa si yo pongo aquí Iván? A ver, Iván, coma, pues es que digo una comilla, escribo org, otra comilla, 1 es igual a una comilla, 1, y acá abajo digito esto mismo. Esto me va a dejar ingresar sin ningún problema a la plataforma y van a ver que sí. Submit, y como ven me ha dejado loguearme sin ningún problema usando una inyección SQL. ¿Ven cómo es tan sencillo de que nos puedan robar de esta manera? ¿Cómo prevenir eso? Como lo mencioné pues anteriormente, usando un ORM es bastante clave, ya porque él mapea las tablas de la base de datos con entidades en el backend, y él por debajo ya tiene los métodos ya pues sobrescritos en una interfaz. Es decir, que uno mismo no tiene que abrir la conexión y lanzar pues el query, sino que automáticamente ya lo trae por debajo. Simplemente es llamar dichos métodos y pasarle parámetros y ya. Entonces ven que hemos hecho sesión de forma exitosa usando SQL Injection. Super clave. Bueno, pues hagamos otro ejemplo. Un último ejemplo. A ver, vamos a cambiarle el usuario y la contraseña. Ya no, bueno, que no sea Iván, sino que sea otro. A ver, vamos a escribir Camilo, y en contraseña 2345. Si yo envío en submit, me va a salir error porque obviamente esos no son los datos. Los datos para poder iniciar sesión son admin y admin, ¿cierto? Entonces, si yo pongo aquí admin y admin, disculpen ahí, me va a dejar loguearme, que digo, perdón, bueno, lo copié mal aquí, por lo que veo, disculpen eso. Un momento. Listo. Si yo presiono en submit, me va a dejar loguearme, como ven. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo otra vez Camilo 2345? Va a salir incorrecto porque eso no existe en la base de datos, ¿sí? Entonces vamos a suplantar la identidad y poder acceder a la plataforma sin ningún problema. A ver,
escribimos Camilo, coma, or, coma 1, coma igual, coma 1. Y acá lo mismo, acá abajo. Submit. Y como ven, nos hemos logueado de forma exitosa. Ha sido muy, pero muy sencillo cómo implementar SQL Injection. La verdad que es muy sencillo. Y bueno, pues este ha sido un gran ejemplo práctico de cómo implementarlo. Pues obviamente si implementamos esto pues en una plataforma como Facebook o Instagram no va a funcionar porque ya ellos tienen ya pues esa seguridad pues a nivel de backend y no se va a poder obtener pues esos resultados. Ok, entonces pues aquí vemos lo importante que es, bueno, que es en pocas palabras contar con una buena seguridad como los ORM. No solamente los ORM, existen un montón de formas, pues también con los formateos de streamings. O sea, muchos in, instructores de software, digo, han dicho eso también. Y bueno, pues simplemente es implementarlo de forma exitosa y buena. Y bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.